¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos días simplemente no fluyen? ¿Por qué a veces sientes que el peso del mundo te cae encima desde que abres los ojos? Tal vez no es el trabajo, ni las personas, ni los problemas. Tal vez es que comenzaste el día sin invitar a Dios a caminar contigo. Porque cuando Dios no está primero, todo lo demás tiende a desordenarse. Pero cuando lo colocas en el centro, antes que cualquier cosa, todo comienza a alinearse. Tu paz se fortalece, tus decisiones se aclaran y tu corazón por fin descansa. Mira, no te hablo desde la religión, te hablo desde lo profundo del alma. Hay un cambio real que ocurre cuando decides poner a Dios primero. No es magia, es poder espiritual. Es un renuevo que baja del cielo a tu vida cada mañana. Y lo más hermoso es que no necesitas riquezas, ni una vida perfecta, ni saber orar de forma elegante. Solo necesitas un corazón dispuesto a buscarlo en lo más simple. El primer suspiro del día. Ese instante cuando todo está en silencio y solo se escucha tu alma despertando. Porque así como un árbol no puede florecer sin luz, tú no puedes avanzar sin la presencia de Dios guiando tu camino. Y quizás hoy llegaste a este video porque necesitabas una señal, una pausa, una palabra, una razón para no rendirte. Pues escucha bien esto. No fue casualidad. Fue Dios que te trajo aquí para decirte, hijo, hija, ponme primero y yo haré lo demás. Si este mensaje ya está tocando tu alma, ayúdame a llevarlo a muchos más. Dale like al video, comenta, comparte. No sabes cuántas personas allá afuera están deseando escuchar una palabra, pero no tienen una iglesia, un guía, una comunidad. Tú puedes ser ese puente con solo hacer clic. Créeme, lo que tú haces también es parte de la obra de Dios. Tu pequeño gesto puede ser la luz que otro necesita. Y hablando de comentarios, escribe en los comentarios esta frase poderosa que va con todo el mensaje que vamos a vivir hoy. Dios primero siempre. Es corta pero llena de vida. Escríbela si estás listo para que Dios ocupe el primer lugar en tu mañana, en tu día y en tu historia. Parte 1. El principio de todo cambio está en lo primero que haces al despertar. Lo que haces en los primeros minutos de tu mañana marca el ritmo de todo tu día. Así como una piedra que cae en el agua genera ondas que se expanden, lo primero que piensas, lo primero que dices y lo primero que decides al abrir los ojos tiene el poder de expandirse a lo largo de las siguientes horas. Y si esa primera acción es buscar a Dios, entonces las ondas que moverás no serán de ansiedad, ni de temor, ni de cansancio, sino de paz, claridad, confianza y fuerza espiritual. Muchos se levantan y lo primero que hacen es tomar el celular, revisar redes, responder mensajes, ver noticias, preocuparse por el dinero, recordar las tareas pendientes, pensar en el problema de ayer o en la herida que todavía sangra. Y sin darse cuenta, en vez de llenar su corazón con luz, lo llenan con ruido. Un ruido que ensordece la voz de Dios. Un ruido que apaga la esperanza antes de que el día siquiera comience. Por eso, poner a Dios primero no es solo una opción, es una necesidad espiritual si realmente quieres experimentar un cambio profundo en tu vida. Jesús lo sabía. Él mismo se levantaba muy temprano, aun siendo el Hijo de Dios, para tener comunión con el Padre. En el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 35, se nos dice que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Piensa en esto un momento. Si Jesús, el Salvador del mundo, sentía la necesidad de buscar al Padre al empezar el día, ¿cuánto más nosotros? Poner a Dios primero no significa recitar oraciones largas, ni seguir fórmulas religiosas. Significa abrir tu alma y decir, aquí estoy, Señor. Despierto hoy por tu gracia. Te doy mi día. Guíame, acompáñame, úsame. Es empezar reconociendo que no estás solo y que tu fuerza no depende solo de ti. Es declarar que antes que tus pensamientos, tus decisiones, tus planes y tus emociones, está Él. Mira lo que dice el Salmo capítulo 5, versículo 3. Oh Jehová,
de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. El salmista no solo oraba en la mañana, sino que tenía la expectativa de que Dios respondería, de que algo pasaría. Esa es la fe que cambia todo, la que empieza el día sabiendo que Dios está escuchando, que te acompaña y que se manifestará en lo pequeño o en lo grande. Y cuando haces de eso una costumbre, cuando cada mañana tu primer acto es encontrarte con Dios, empiezas a notar cosas distintas, cosas que antes ignorabas. Por ejemplo, ya no reaccionas igual ante las malas noticias, ya no caes tan fácil en el enojo o la impaciencia, ya no te ahogas tan pronto en los pensamientos negativos. ¿Por qué? Porque ya no eres tú enfrentando el día, es Dios caminando contigo. La mañana es como el inicio de una batalla diaria, y si no sales con tu armadura espiritual puesta, el mundo te golpea sin piedad. Efesios capítulo 6 nos recuerda que debemos vestirnos con toda la armadura de Dios para resistir en el día malo. Y el día malo no te avisa cuándo llegará. Por eso, orar en la mañana, leer la palabra, meditar en una promesa, es tu forma de prepararte. Es como decir, Señor, no sé lo que vendrá hoy, pero sí sé quién está conmigo. Muchos buscan soluciones humanas a problemas espirituales, y cuando nada cambia, se frustran. Pero la raíz no está en lo que haces después, sino en cómo comienzas. Poner a Dios primero no es una rutina vacía, es sembrar en tu alma la certeza de que hay un propósito, de que cada paso será guiado, de que no importa lo que venga, tú ya empezaste el día del mejor modo posible, tomado de la mano del Creador. Tal vez nunca lo has intentado, tal vez has probado todo y sientes que nada funciona, pero hoy puedes probar algo distinto. Empieza tu día con Dios. Habla con Él antes que con el mundo. Busca su voz antes que cualquier notificación. Dale tus primeras palabras, tu primer pensamiento, tu primer respiro. Hazlo con sinceridad y verás cómo esa pequeña decisión comienza a cambiarlo todo. Porque sí, hay un poder espiritual que se activa cuando decides poner a Dios en primer lugar cada mañana. No porque seas perfecto, sino porque eres humilde para reconocer que sin Él no puedes. Y eso, esa humildad, esa búsqueda, ese anhelo sincero, Dios nunca lo desprecia. De hecho, es ahí donde Él empieza a obrar con más fuerza. Parte 2. Cuando Dios es lo primero, el resto encuentra su lugar. Hay algo que muchos no entienden, pero que hace toda la diferencia. Cuando pones a Dios primero, no es que todo se vuelva perfecto, sino que todo comienza a alinearse de forma correcta. Es como si antes todo estuviera revuelto dentro de ti: emociones, pensamientos, responsabilidades, heridas, preocupaciones. Pero cuando le das a Dios el primer lugar, Él no quita las piezas de tu vida, las reorganiza. Y donde antes había caos, ahora hay orden. Donde antes había confusión, ahora hay propósito. Jesús dijo en Mateo capítulo 6, versículo 33, «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Fíjate en ese detalle, todas estas cosas. Él no dijo algunas, ni las más urgentes, ni las más pequeñas. Dijo todas. Eso incluye tus necesidades, tus anhelos, tus problemas, tus sueños. Pero lo dejó claro, el orden importa. Primero el reino, primero Dios, primero su voluntad, y lo demás vendrá. Tal vez no como tú pensabas, tal vez no cuando tú querías, pero llegará. Porque cuando Él es primero, lo demás deja de ser una carga que te aplasta y se convierte en una parte más del camino que Él ya preparó. El problema es que muchas veces vivimos al revés. Primero el trabajo, primero los hijos, primero el estudio, primero los pendientes, y después, si hay tiempo, oramos. Y lo decimos con buena intención. Estoy muy ocupado, no tengo tiempo, lo haré más tarde. Pero la verdad es que no es cuestión de tiempo, es cuestión de prioridad, porque para todo lo importante, siempre hacemos espacio. Cuando alguien ama a otra persona, busca un momento, aunque el día esté lleno. Así también es con Dios. Cuando realmente lo amas, lo buscas,
lo honras, lo pones por encima de todo, incluso de ti mismo. Y cuando lo haces empiezas a notar algo que al principio no sabías poner en palabras. Tu corazón se empieza a llenar. No con cosas, no con logros, sino con paz. Una paz que no se basa en lo que está pasando afuera, sino en lo que está ocurriendo dentro de ti. Como dice Filipenses capítulo 4, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no se compra, no se gana, no se consigue con esfuerzo humano. Es un regalo que llega cuando tu alma se ordena y pone primero a aquel que te creó. Ahora bien, alguien podría decir, pero yo oro y sigo teniendo problemas. Yo empiezo el día buscando a Dios y las dificultades siguen ahí. Y sí, es cierto. No se trata de que orar sea una llave mágica que lo soluciona todo. Se trata de que al poner a Dios primero, tú ya no enfrentas esas dificultades con tus fuerzas limitadas, sino con su poder. No te cambia el exterior inmediatamente, pero cambia tu interior. Y eso es lo más importante, porque si tu corazón está firme, el exterior ya no te derrumba. Si tu mente está clara, ya no te pierdes en el miedo. Si tu espíritu está en comunión con Dios, ya no caminas en tinieblas, aunque el día sea oscuro. Además, hay algo maravilloso que ocurre con el tiempo. Cuando haces de poner a Dios primero un hábito diario, comienzas a escuchar su voz con más claridad. Ya no es solo una oración hablada, es una relación viva. Su espíritu empieza a recordarte cosas durante el día, a guiarte en decisiones pequeñas, a darte paz cuando no la entiendes, a corregirte cuando te desvías. Empiezas a sentir que no vas solo, que estás siendo guiado paso a paso. Y eso es un regalo que vale más que cualquier otra cosa que puedas recibir. Muchas personas viven angustiadas porque todo lo quieren controlar. Y lo más curioso es que cuanto más quieren controlar, más se desordenan por dentro. Pero cuando empiezas el día diciendo, Señor, tú eres primero, tú diriges mi jornada, mi mente, mi vida, entonces ya no necesitas tener el control, porque sabes que estás en manos de aquel que sí lo tiene todo bajo control. Y aquí viene una verdad hermosa. Cuando Dios es lo primero, tú también empiezas a descubrir quién eres de verdad. Porque al acercarte a Él, ves tu reflejo con claridad, ya no a través del dolor, del pasado, del rechazo o del miedo. Lo ves como Dios lo ve. Empiezas a descubrir tu valor, tu propósito, tu identidad, y eso también transforma tu día. Porque cuando sabes quién eres en Dios, nadie puede robarte la esperanza. Poner a Dios primero cada mañana no solo cambia tu rutina, cambia tu rumbo. Y ese cambio no es inmediato, es progresivo, pero constante. Es como sembrar una semilla que mañana será árbol, que después será sombra, y más tarde será fruto. Pero todo empieza con una decisión sencilla: levantarte cada mañana y decir, antes de todo, Dios. Parte 3. La transformación invisible que empieza desde adentro. Hay una verdad que muchas veces olvidamos. Lo que ocurre dentro de ti es más importante que lo que sucede a tu alrededor. Porque puedes tener un día difícil, puedes enfrentarte a personas complicadas, a noticias que te desaniman, a problemas que no se resuelven rápido. Pero si tu interior está lleno de la presencia de Dios, si tu corazón fue fortalecido en la madrugada cuando hablaste con Él, entonces nada de eso puede derribarte. Lo que cambia cuando pones a Dios primero no es solamente tu entorno, es tu forma de enfrentarlo. Y eso hace toda la diferencia. Porque no se trata de evitar la tormenta, se trata de que cuando la tormenta llegue, tú tengas un ancla. Y esa ancla es tu relación con Dios, una relación que se fortalece cada mañana cuando decides buscarlo antes de buscar cualquier otra cosa. Mira lo que dice Isaías capítulo 26, versículo 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Sabes qué significa eso? Que la paz no es algo que simplemente aparece cuando todo va bien. La paz verdadera nace cuando decides confiar, cuando mantienes tu pensamiento firme en Dios.
cuando perseveras en buscarlo cada día, aunque estés cansado, aunque no entiendas, aunque no veas resultados inmediatos. Y eso es lo que ocurre cada vez que haces de la oración tu primer alimento. Porque así como el cuerpo necesita desayuno, tu espíritu necesita dirección, consuelo, fortaleza. Y eso no lo encuentras en ningún lugar más que en la presencia de Dios. Una presencia que no solo te escucha, sino que te habla, que te abraza, que te prepara para lo que sea que tengas que vivir ese día. Muchos creen que poner a Dios primero es solo un acto simbólico, como un buen gesto espiritual. Pero es más que eso. Es una decisión que cambia tu perspectiva, tu actitud, tus pensamientos, tu manera de hablar, incluso tu manera de amar. Porque al hablar con Dios temprano, Él comienza a moldear tu carácter, y donde antes había queja, Él pone gratitud. Donde antes había impaciencia, Él pone templanza. Donde antes había temor, Él siembra valentía. Y no siempre vas a sentirlo. Habrá mañanas en las que no tengas ganas de orar, en las que todo esté oscuro por dentro. Pero es ahí donde más importa que lo hagas. Porque la fe no se trata de emoción, se trata de decisión. Poner a Dios primero no siempre será fácil, pero siempre valdrá la pena. Porque incluso cuando tú no sientas nada, Dios sí está obrando. Incluso cuando tus palabras parezcan secas, Él sí las está escuchando. Incluso cuando tú estés en silencio, su espíritu está en movimiento. Y algo aún más hermoso sucede con el tiempo. Dios empieza a preparar tu entorno a través de tus oraciones. Las personas cambian, las situaciones mejoran, las puertas se abren, y muchas veces tú ni siquiera sabes que fue tu oración de esa mañana la que movió el cielo para que eso pasara. Pero así es el poder de ponerlo primero. Él actúa en lo invisible, mientras tú caminas confiado en lo que viene. La transformación verdadera siempre empieza desde adentro. Y cuando tú decides empezar cada mañana buscando a Dios, esa transformación se activa. No te cambia de la noche a la mañana, pero sí te transforma día tras día en lo profundo. Y lo más hermoso es que no necesitas ser perfecto para empezar. Solo necesitas decir: Señor, hoy también te doy mi primer momento. Aquí estoy, una vez más. Te necesito. Así empieza la revolución más silenciosa y poderosa de todas, la que ocurre cuando una persona, en medio de su fragilidad, decide poner a Dios en el centro y caminar con Él desde el primer respiro del día. Parte 4. Lo que siembras por la mañana lo cosechas en el día. Cada mañana es un campo en blanco, un terreno virgen donde tú decides qué vas a sembrar. Y eso que siembras, sin falta, lo vas a cosechar en algún momento del día. Si siembras queja, cosechas insatisfacción. Si siembras miedo, cosechas ansiedad. Pero si siembras oración, cosechas dirección. Si siembras gratitud, cosechas gozo. Si siembras palabra de Dios, cosechas fe. Por eso el momento en que te despiertas es tan clave, porque ahí estás plantando la primera semilla espiritual del día. La Biblia lo enseña claramente en Gálatas capítulo 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y esta ley espiritual no tiene excepción. Funciona siempre. Lo que siembras cada mañana con tus palabras, con tus pensamientos, con tu actitud, inevitablemente germina en algo. Por eso es tan importante sembrar bien, porque si tú sabes que Dios está contigo, si empiezas el día con Él, entonces ya estás preparando una cosecha de paz, de calma, de soluciones que quizás ni siquiera imaginas. Muchos quieren cosechar bendiciones sin haber sembrado comunión. Quieren respuestas sin haber buscado la voz de Dios. Quieren paz, pero no han orado. Quieren fortaleza, pero no han abierto la Biblia. Y no se trata de religiosidad, se trata de principios eternos que funcionan con quien los pone en práctica. Si quieres ver a Dios en tu día, tienes que invitarlo desde el principio. Y no importa cuán ocupado estés, siempre hay tiempo para lo que es prioridad. A veces basta con que te levantes, pongas tus pies en el suelo y digas en voz baja: Señor, gracias por este nuevo día. Guíame.
acompáñame. Hazme sensible a tu voz. Si cada día comienzas con una oración honesta como esa, aunque dure pocos minutos, estás sembrando una semilla poderosa. Porque no es el tamaño de la oración lo que importa, sino la disposición del corazón. David, el rey y salmista, era un hombre ocupado. Luchaba batallas, gobernaba un pueblo, enfrentaba enemigos, pero aún así nunca dejaba de buscar a Dios en la mañana. En el Salmo capítulo 59, versículo 16 escribe: «Pero yo cantaré de tu poder, y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia». Fíjate cómo lo dice: alabaré de mañana, antes que la angustia, antes que el caos, antes que las decisiones, porque él sabía que su protección no empezaba con sus soldados, sino con su conexión con Dios. Y esto también aplica para ti, porque no importa si eres ama de casa, trabajador, estudiante, emprendedor, padre, madre o joven que está buscando su propósito, lo que haces al comenzar tu día, en tu interior, determina cómo enfrentas lo que viene. No es casualidad que tantas personas que tienen paz en medio del caos, que tienen calma en medio de las malas noticias, son las que han hecho de buscar a Dios un hábito diario, desde temprano, desde lo íntimo, desde lo real. Y con el tiempo lo que comenzó como una práctica sencilla se convierte en tu ancla. Ya no puedes empezar el día sin orar. Ya no se siente igual si no lees al menos un versículo. Ya no confías en tus propias fuerzas, porque aprendiste que la verdadera fuerza viene cuando te conectas con lo eterno antes de sumergirte en lo cotidiano. Poner a Dios primero cada mañana es como cargar tu espíritu con energía celestial. Es como llenar tu tanque antes de salir a la batalla. Es como hablar con el general antes de entrar al campo. No estás improvisando, estás caminando con dirección. Y eso no solo te cambia a ti, sino que impacta a quienes te rodean. Porque cuando tú te llenas de Dios por la mañana, inevitablemente lo vas a reflejar durante el día. Y ese reflejo puede ser justo lo que alguien más necesita. Tal vez tu sonrisa será el consuelo de alguien. Tal vez tu paciencia será una respuesta. Tal vez tu silencio sabio será una lección. Pero todo eso comienza con la semilla que sembraste al despertar cuando decidiste decir: Señor, tú primero. Parte 5. Cuando Dios es primero, el enemigo pierde terreno. Hay algo que pasa en lo espiritual cada vez que tú decides poner a Dios en primer lugar. El enemigo pierde influencia sobre tu día, porque él sabe que si logra distraerte en la mañana, si logra que empieces tu día con ansiedad, con queja, con redes sociales o simplemente con ruido, entonces ya ha ganado una pequeña batalla. Pero cuando tú abres los ojos y antes de cualquier otra cosa, hablas con Dios, lees su palabra, agradeces, entonces tú estás declarando en lo invisible: hoy no camino solo, hoy el cielo va conmigo. Mucha gente subestima ese momento. Cree que no tiene valor porque es corto o porque no siente nada especial. Pero eso es justo lo que el enemigo quiere que pienses. Él quiere hacerte creer que no sirve de nada, que no cambia nada. Pero la verdad es que cada vez que pones a Dios primero, estás construyendo una muralla espiritual alrededor de tu mente, de tu familia, de tus emociones, de tu día completo. Efesios capítulo 6, versículo 12, dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. En otras palabras, cada día hay una batalla espiritual que tú no puedes ver, pero que sí puedes enfrentar. Y tu mejor arma no es la fuerza, ni la inteligencia, ni el control. Tu mejor arma es la presencia de Dios llenando tu vida desde temprano. Por eso, cuando te levantas y haces una pausa para orar, no estás perdiendo tiempo, estás ganando protección. Cuando lees un pasaje de la Biblia, aunque sea corto, estás llenando tu mente de verdad que combate las mentiras que el mundo te va a querer sembrar. Cuando decides agradecer antes de quejarte, estás posicionándote en victoria aunque todavía no veas el resultado.
Hay personas que me dicen, es que no tengo tiempo, mi mañana es muy rápida, tengo muchas cosas que hacer. Pero cuando miras bien, te das cuenta de que siempre hay un momento. A veces son 5 minutos antes de salir, a veces mientras te vistes, a veces mientras tomas el primer café. No se trata de tener un lugar perfecto, se trata de tener un corazón dispuesto. El enemigo no teme a una persona que dice creer en Dios. Él teme a una persona que se levanta cada día y lo busca con decisión, porque esa persona no camina confundida, no se deja manipular por cualquier emoción, no se rinde fácilmente. Esa persona está conectada a la fuente de poder más grande que existe, la comunión diaria con el Creador. Y es en ese tiempo de la mañana donde Dios no solo te escucha, también te habla. Tal vez no con una voz audible, pero sí a través de una paz repentina, de una claridad en los pensamientos, de una palabra que aparece justo cuando más la necesitabas. Y esa guía, ese susurro del Espíritu, puede cambiar totalmente el rumbo de tu día. Cuando tú no hablas con Dios en la mañana, muchas veces entras al día sin dirección, y el enemigo se aprovecha de eso. Usa tus emociones en tu contra, usa tu cansancio, tus recuerdos, tus heridas pasadas. Pero cuando tú sí hablas con Dios al comenzar, estás diciéndole al cielo y también al infierno, hoy no estoy solo, hoy camino con aquel que ya venció. Y esa declaración tiene peso espiritual, aunque nadie más lo vea, aunque el mundo siga girando igual. Tú sabes que por dentro hay algo distinto, porque empezaste el día con la luz de Dios, y donde hay luz, las tinieblas no pueden permanecer. Parte 6. La recompensa de una vida que honra a Dios desde temprano. Cuando haces de buscar a Dios lo primero en tu día, no solo estás cumpliendo con una disciplina espiritual, estás sembrando honra. Y cada acto de honra tiene una recompensa. No porque busques que Dios te pague por lo que haces, sino porque su naturaleza es responder con amor a quienes lo honran con sinceridad. Él ve ese corazón que, aún con sueño, con cansancio o con 1000 cosas por hacer, se detiene a decir, antes de todo, tú. Proverbios capítulo 8, versículo 17, lo dice con claridad. Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Esa es una promesa que no se rompe. Los que buscan a Dios temprano lo hallan. No se trata solo de un horario, sino de prioridad, de intención, de sinceridad. Porque buscarlo temprano es ponerlo primero. Es darle tu atención antes que al mundo. Y eso, en el cielo, tiene valor eterno. Hay personas que se han preguntado, ¿por qué no escucho a Dios? ¿Por qué no veo resultados? ¿Por qué no siento su presencia? Y muchas veces la respuesta está en la raíz de sus hábitos. Dios no está escondido. Él está presente, disponible, abierto a tener comunión contigo cada mañana. Pero si siempre dejas ese momento para después, si lo postergas, si lo haces cuando ya estás cansado o cuando ya pasaron todas las distracciones, no es que Dios no quiera hablarte, es que tú ya no tienes espacio en tu corazón para escucharlo. Cuando tú lo buscas temprano, cuando abres tu día con Él, estás diciendo con tus actos, Señor, tú eres lo más importante. Y eso cambia todo. Porque no solo empiezas a sentir su dirección, también empiezas a desarrollar un sentido de propósito más claro. Las decisiones ya no se toman desde la emoción, sino desde la sabiduría. Los problemas ya no te nublan, porque sabes que el que te dio el día también te dará la salida. Y eso produce estabilidad, produce paz, produce madurez espiritual. Y lo más lindo es que Dios honra esa búsqueda. Lo hace en formas que a veces no reconoces enseguida. Puede ser una protección que evitó un accidente. Puede ser una idea repentina para resolver un problema. Puede ser una palabra en tu corazón justo cuando ibas a rendirte. Esa es la manera en la que Dios se manifiesta a los que lo buscan con devoción. Y eso es más poderoso que cualquier otra estrategia de vida. Además, cuando tú haces de poner a Dios primero una costumbre firme, eso también impacta a los que te rodean. Tal vez sin saberlo,
Estás enseñando a tus hijos, a tu pareja, a tus amigos, que hay una forma distinta de empezar el día. Estás sembrando un ejemplo, porque el ejemplo de alguien que busca a Dios cada mañana habla más fuerte que 1000 consejos. Transforma hogares, transforma entornos, y esa transformación no necesita gritos ni discursos. Solo necesita constancia, sinceridad y fe. Tú puedes ser ese instrumento, esa luz en tu casa, en tu trabajo, en tu grupo. Todo comienza cuando decides poner a Dios primero. No importa si fallaste antes, no importa si lo intentaste y lo dejaste. Hoy es un nuevo día. Hoy puedes empezar de nuevo. Y si decides hacerlo con Dios, entonces ya no es solo un nuevo día, es un nuevo comienzo. Parte 7. Cuando Dios es lo primero, el temor pierde su poder. Uno de los mayores enemigos que enfrentamos cada día no está afuera, está adentro. El temor. Temor al futuro, temor al fracaso, temor a que algo salga mal, temor a que no seamos suficientes. Y lo más peligroso del temor es que se disfraza. A veces se presenta como ansiedad, a veces como duda, otras veces como control excesivo, como desconfianza, como insomnio, como esa sensación de que todo puede desmoronarse en cualquier momento. Pero hay una forma efectiva de romper el poder del temor: poner a Dios primero. Porque cuando tú haces eso, cuando le das a Dios tu primer pensamiento, tu primera palabra, tu primer momento, lo que estás haciendo espiritualmente es entregarle el control. Y cuando tú sueltas el control, también se rompe el temor. Porque ya no estás solo, porque ya no necesitas resolver todo tú, porque entiendes que no importa lo que venga, estás sostenido por alguien más grande que el problema. En el Salmo capítulo 56, versículo 3, David escribió: «En el día que temo, yo en ti confío». No dice que el temor no vendrá, dice que cuando venga, la respuesta es confiar. Y esa confianza no aparece de la nada, se cultiva cada mañana cuando te encuentras con Dios. Ahí es donde Él fortalece tu espíritu, donde te recuerda quién eres, donde te dice: «No temas, yo estoy contigo». Y esa promesa aparece una y otra vez en la Biblia. Isaías capítulo 41, versículo 10. Lo dice de forma directa: «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». ¡Qué palabra más poderosa! Y no es solo para leerla, es para creerla, para orarla en la mañana, para repetirla hasta que se grabe en tu alma. Cuando haces eso, cuando llenas tu mente de promesas en lugar de noticias, cuando alimentas tu corazón con fe en lugar de miedo, entonces el temor pierde fuerza. Ya no te domina, ya no dirige tus decisiones, ya no te paraliza. Porque tú sabes que empezaste el día tomado de la mano de Dios, y eso te cambia el ánimo, la actitud, incluso la manera en que hablas y en que miras la vida. Hay días en los que el temor querrá entrar sin avisar. A veces se mete por una llamada inesperada, por una mala noticia, por un pensamiento que no puedes controlar. Pero si ese día tú ya hablaste con Dios en la mañana, si ya sembraste fe, si ya le entregaste el día, entonces no hay miedo que pueda quedarse a vivir en tu corazón. Tal vez lo sientas por un momento, pero no se arraiga, porque tu raíz ya está en otra tierra, en tierra firme, en tierra eterna. Y eso no solo te bendice a ti, también bendice a los que están cerca de ti. Porque cuando tú no vives desde el temor, sino desde la fe, inspiras, das calma en medio del caos, das consejos sin juicio, das paz sin presión. Y todo eso viene de una sola decisión diaria: buscar a Dios primero. No necesitas hacerlo perfecto, solo necesitas hacerlo sincero. Una oración, un salmo, un versículo, una canción de adoración. Algo que te conecte con el cielo antes de enfrentar la tierra. Porque lo que haces en lo secreto, Dios lo recompensa en público. Y si tú siembras fe en lo invisible, cosecharás firmeza cuando todo se mueva. Así que si estás cansado de vivir con miedo, empieza con este hábito. Busca a Dios apenas abras los ojos.
Entrégale el día antes que el miedo intente robártelo. Llena tu espíritu de verdad antes que las mentiras se filtren. Y sobre todo recuérdalo cada mañana. No estás solo. Nunca lo has estado. Parte 8. La mañana es el altar donde se construye tu intimidad con Dios. Una de las cosas más valiosas que puedes cultivar cada día no es tu agenda, ni tu carrera, ni tu lista de tareas. Es tu intimidad con Dios. Y la mañana es el momento más sagrado para construirla. Porque ahí, cuando el mundo aún está en silencio, cuando no hay distracciones, cuando no suenan mensajes, ni noticias, ni conversaciones, ahí es cuando tu alma está más abierta. Ahí es cuando el corazón está más receptivo. Ahí es donde, si te detienes un momento, puedes sentir con más claridad la voz del Espíritu. Dios no busca que lo sigas por obligación. Él busca comunión. Busca hijos, no empleados. Busca una relación, no solo obediencia. Y esa relación no se construye deprisa ni por cumplir, se construye en la intimidad. En lo cotidiano. En ese instante en que decides apagar todo por fuera para encender tu corazón por dentro. Ese es tu altar personal. Y no necesita ser grande, ni elegante, ni largo. Solo necesita ser real. Mira lo que dice el Salmo capítulo 91, versículos 1 y 2. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Habitar, no visitar. Esa es la clave. No se trata de hablar con Dios solo cuando necesitas algo. Se trata de hacer de Él tu habitación, tu refugio diario, tu primer pensamiento cada mañana. Porque cuando lo haces parte de tu rutina más básica, Él se vuelve tu respuesta más constante. La intimidad no se logra por casualidad, se cultiva con intención. Y eso empieza en la mañana. Cuando te sientas con tu Biblia, o simplemente cierras los ojos y hablas con Él como con un amigo. Cuando dejas que tu alma respire en su presencia antes de enfrentar el día. Ese momento, ese encuentro, ese diálogo íntimo, vale más que 1000 actividades hechas sin dirección. Porque lo que ocurre en esos minutos se traduce en sabiduría, en consuelo, en dirección, en discernimiento para el resto del día. Y además la intimidad con Dios te transforma sin que te des cuenta. Tal vez tú pienses que nada cambia, pero un día, en medio de una situación difícil, reaccionas con paz y te sorprendes. Otro día, alguien te pregunta por qué estás tan tranquilo y no tienes una explicación lógica, y ahí es cuando entiendes. Es por esos encuentros matutinos, es por ese tiempo que pasas con Él cada día, aunque nadie lo vea, aunque parezca pequeño, porque el que habita en su presencia camina con su poder. Y lo más hermoso es que Dios no se cansa de ti. Nunca dice, otra vez vienes a mí con tus cargas. Al contrario, Él espera ese momento, porque ese momento es donde Él puede formar tu carácter, sanar tus heridas, fortalecer tus decisiones. Es ahí donde Él puede darte una palabra que tal vez nadie más te diría, pero que es justo la que necesitas escuchar. Así como una relación humana se fortalece con presencia, tiempo, escucha y sinceridad, lo mismo ocurre con tu relación con Dios. Él ya te conoce, pero tú lo conocerás más a medida que pases tiempo con Él. Y eso comienza cuando decides levantar un altar cada mañana, no de piedras ni incienso, sino de amor, de entrega, de gratitud. Un altar donde lo primero no sea el mundo, sino su voz, donde tu alma pueda decir, aquí estoy, Padre, empieza tú mi día. No es la cantidad de tiempo lo que define la intimidad, es la calidad del corazón. Una oración honesta, una lectura que te toca, una canción que te conecta, pueden ser más poderosas que 1000 palabras repetidas sin convicción. Por eso, cada mañana, haz de tu habitación, de tu sala, de tu cocina o incluso del camino al trabajo, tu altar, porque Dios no mira el lugar, mira el corazón que lo busca con verdad. Parte 9.
La consistencia diaria abre puertas que la ansiedad no puede tocar. Una de las mayores bendiciones que vienen cuando tú decides poner a Dios primero cada mañana no está en lo inmediato, sino en lo constante. Porque muchas veces estamos acostumbrados a buscar resultados rápidos, queremos sentir algo de inmediato, ver cambios instantáneos, recibir respuestas en el momento. Pero Dios trabaja en procesos, no en impulsos. Él forma tu vida como el alfarero forma el barro, con tiempo, con repetición, con cuidado. Y ahí es donde entra la consistencia. Porque lo que transforma no es una oración espectacular de vez en cuando, sino una búsqueda diaria, sincera, constante. La verdadera bendición está en seguir buscándolo, aun cuando no sientas nada, en seguir levantándote para orar, aun cuando no veas señales, en seguir abriendo la Biblia, aunque no entiendas todo, porque esa perseverancia está formando algo en tu espíritu que va más allá de lo visible. Mira lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Ese su tiempo es clave, no es tu tiempo, no es el de tus expectativas, es el tiempo perfecto que solo Dios conoce. Y mientras ese momento llega, tu parte es no desmayar, seguir sembrando, seguir buscando, seguir honrando a Dios con lo primero de tu día. La ansiedad quiere que vivas con prisa, que si no ves frutos enseguida, pienses que nada está funcionando, que si no sientes emoción, entonces Dios no te escucha. Pero eso es mentira, porque hay puertas que solo se abren con perseverancia. Hay promesas que solo se alcanzan cuando decides buscar a Dios, aunque el entorno no cambie, porque a veces lo que Él quiere cambiar primero es tu interior, y eso toma tiempo y requiere constancia. Y la buena noticia es que cuando tú decides buscarlo cada mañana, sin importar cómo te sientas, estás demostrando una fe madura. Estás diciendo con tus actos: Señor, yo confío en ti, no por lo que siento, sino por lo que sé. Y eso en el cielo tiene un peso inmenso, porque los que caminan por fe y no por vista son los que heredan promesas. Además, cada día que pones a Dios primero es una declaración espiritual de confianza. Estás diciendo: antes que el dinero, que el trabajo, que las noticias, que mi agenda, tú. Y eso produce una estabilidad emocional que ni la mejor terapia puede fabricar, porque estás anclando tu alma en algo eterno. Y cuando anclas tu vida en lo eterno, lo temporal deja de gobernarte. Hay muchas personas que viven reactivas, es decir, su ánimo depende de lo que pasa. Si todo va bien, están bien. Si algo sale mal, todo se derrumba. Pero los que buscan a Dios cada mañana aprenden a vivir desde la raíz, no desde las ramas. Y por eso no se caen con cualquier viento, porque su fuerza no está en las circunstancias, sino en la presencia de Dios que los fortalece por dentro. Y con el tiempo, lo que parecía una simple costumbre se convierte en una fuente de poder espiritual. Porque tú ya no necesitas que el día sea perfecto para tener paz. Ya no dependes de las personas para tener gozo. Ya no necesitas controlar todo para sentirte seguro, porque sabes que Dios va delante de ti. Y eso cambia todo. Así que no subestimes lo que haces cada mañana. No pienses que es poco. No creas que no sirve, porque lo que estás haciendo en lo secreto, Dios lo está usando para abrir puertas, para prepararte, para fortalecerte. Y cuando llegue ese su tiempo del que habla la palabra, entenderás que valió la pena cada mañana que lo pusiste primero, aún sin ver nada, aún sin sentirlo todo, pero confiando con todo tu corazón. Parte 10. El poder de empezar el día con gratitud y no con queja. Uno de los cambios más notables que ocurren cuando decides poner a Dios primero en tu mañana es que tu corazón empieza a entrenarse en la gratitud. Porque cuando comienzas el día en comunión con Él, ya no te enfocas primero en lo que te falta, sino en lo que ya tienes. Ya no piensas de entrada en lo que salió mal ayer, sino en la misericordia que hoy se renovó. Y eso, aunque parezca sencillo,
transforma por completo tu enfoque emocional, espiritual y hasta físico. La queja desgasta el alma, es como una gotera que debilita la estructura desde adentro, y lo más peligroso de la queja es que se disfraza. A veces no es un reclamo directo, a veces es un suspiro, una comparación, un pensamiento silencioso como ¿por qué yo? ¿Por qué esto? ¿Por qué otra vez? Y sin darnos cuenta, empezamos el día drenando energía en lo que no podemos cambiar, en lugar de depositar esperanza en lo que Dios puede hacer. Pero cuando tú te levantas y antes de pensar en lo que te preocupa, sueltas un gracias, entonces estás activando algo en lo espiritual. Estás eligiendo ver con los ojos de la fe. Estás eligiendo recordar que sigues respirando, que Dios sigue en su trono, que tienes una nueva oportunidad para ver milagros, aunque todavía no hayan llegado. En el Salmo capítulo 103, versículos 2 al 5, David declara: «Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila». Esa es la mentalidad que transforma, no olvidar sus beneficios, porque el alma tiende a olvidar, a enfocarse en lo que duele, en lo que no llegó, en lo que falta. Pero cuando tú entrenas tu alma para agradecer, estás recordándole que tienes un Dios vivo, presente y fiel. Y esa gratitud no solo cambia tu ánimo, también cambia tu oración. Porque cuando oras con gratitud, ya no estás solo pidiendo, estás confiando. Ya no hablas desde la desesperación, sino desde la certeza. Ya no le dices a Dios lo grande que es tu problema, le dices a tu problema lo grande que es tu Dios. Y eso eleva tu espíritu. Eso te da paz. Además, la gratitud te hace más sensible a los pequeños detalles donde Dios se manifiesta. Cuando estás agradecido, notas la sonrisa de un hijo, el canto de un ave, la bendición de tener comida, la oportunidad de trabajar, la fuerza de seguir luchando. Cosas que muchos pasan por alto, tú las comienzas a ver como regalos, y eso te llena de gozo, incluso en medio de la prueba. Y aquí hay algo poderoso. Cuando el enemigo quiere amargarte el día, lo primero que intentará hacer es robarte la gratitud. Porque si logra que empieces quejándote, te desconecta del gozo, te llena de negatividad, te predispone a ver lo malo en todo. Pero si tú te levantas y dices: «Gracias Dios por este día, por esta nueva oportunidad, por tu presencia, por tu amor, por lo que tengo y por lo que viene», entonces Él ya perdió esa batalla. Por eso, al poner a Dios primero cada mañana, no solo lo estás buscando a Él, estás restaurando tu enfoque. Estás entrenando a tu corazón a ver con ojos eternos. Estás levantándote sobre la gratitud y no sobre la queja. Y eso, día tras día, va construyendo dentro de ti una fuerza que no se puede romper con lo externo. Recuerda, cada mañana tienes dos opciones: quejarte por lo que falta o agradecer por lo que tienes. Y cuando decides agradecer, estás dándole permiso a Dios para hacer más. Porque un corazón agradecido es un corazón fértil donde Él puede seguir sembrando bendición